Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz el Señor, me los sigue iluminando maravillosamente. Que el Señor siga llenando sus corazones de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la única paz verdadera que la trae de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos aquí en el Movimiento Matrimonial Católico. Dios los bendiga, este movimiento tan hermoso aquí en el Bronx. Ayer estuvimos en una reunión muy bonita, invitados por ellos en una parroquia que gracias a Dios pues esperamos que haya sido de bendición para todas las familias que asistieron. Un encuentro de parejas. Bueno, muy bien, vamos a empezar invocando la Santísima Trinidad. Mi esposa ya en un momentico llega y empezamos pues esta meditación tal. Empezamos invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias Señor por este momento que tú nos das. Este momento de poder compartir tu palabra, Señor, porque tu palabra la necesitamos en nuestras vidas, la necesitamos en nuestro corazón, que podamos ser esos verdaderos misioneros y mensajeros de tu amor, Padre Santo del cielo. Gracias, Papá, porque sin tu amor no somos nada, sin tu amor estaríamos siempre perdidos, Padre Santo del cielo. Gracias, Papito Dios, por tanto amor y misericordia que tienes para con nosotros. Amén, amén, amén y amén. Bueno, Moniquita, ¿cómo vamos? Con un poquito de frío, ¿no? Pero muy contentos. Y vamos a empezar entonces esta meditación del Evangelio. Hoy vemos a Mateo 15, 29, 37. Un pasaje muy bonito para que lo referenciemos. Siempre nos hablan de este pasaje y vamos a ver algunos elementos muy interesantes. Bueno, 29, 37. Desde allí Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y subiendo a la montaña se sentó. Una gran multitud acudió a él, llevando paralíticos, ciegos, lisiados, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y él los curó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista. Y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron: 7 y unos pocos pescados. Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 7 canastas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias a Mauricio Riboni allá en Argentina, que me dio la posibilidad de estar haciendo una voz dentro de los radioteatros de María Valtorta, que te lo recomiendo que los escuches en YouTube, Radioteatro María Valtorta. Y este pasaje todavía no lo están editando, y sobre todo que me demoré un poquito en hacerlo, pero en hacer la voz que me corresponde. Yo hago la voz de el más viejito de todos, Bartolomé. Bueno, por lo viejito. Entonces hago la voz de Bartolomé y él me da ese fragmento de lo que tengo que hacer la voz de él. Me llama tanto la atención porque precisamente yo la hice ayer o anteayer, hice la voz de este pasaje bíblico. ¿Sí? Todavía no lo han subido. Cuando lo escuches es interesante, vale la pena que lo escuches.
porque ahí el Señor te va a enseñar algo tremendo con respecto a este pasaje. Y fue muy curioso porque Bartolomé dice la actitud que él asumió cuando hubo la multiplicación de panes y peces. Dice que él no quería quedar en vergüenza. Imagínate. Ten en cuenta ese referente. Que no quería quedar en vergüenza, entonces él tomó la canastilla y se fue a repartir los panes y los peces y dijo, y apenas se me acaben, él no se quedó mirando la canastilla, sino que dijo, apenas se me acaben estos panes y todos los peces, porque yo no quería quedar en vergüenza, yo me devuelvo donde el Señor y ya, pare de contar, que los pedazos que me echó allí, yo me devuelvo apenas acabe este pedazo. Y lo curioso fue que él siguió sacándose, se entretuvo sacando y como había tanta necesidad, empezó a entregar los panes y los peces. Y decía, y mi canasta nunca dejó de desocuparse, y antes pesaba más, y yo empecé a repartir y pesaba más, pero no se quedó mirando los panes y los peces, cosa contraria a dos personajes hermosos, bueno, no tan hermosos, pero dos personajes de los discípulos, que no hubo multiplicación de panes y peces, que fue Tomás, porque se quedó debajo de un árbol porque estaba haciendo sol, se quedó mirando la canastilla porque no quería pasar vergüenza y se quedó mirando la canastilla hasta que no se multiplicara ese pedazo de pan y ese pedazo de pez. Y el otro fue, ¿cuál creen? Judas, también, que no quería pasar vergüenza, se quedó así, no confiaba. Y a pesar de que el Señor había hecho muchos milagros, de que los había formado, de que Él es el mismo evangelio vivo, el mismo maestro de maestros, no creía. Porque para activar la fe demanda uno cerrar los ojos e irse. Lanzarse. Pero ¿cómo cuesta uno tener fe? Cuesta mucho porque se dan cosas que a veces son muy complicadas. Se dan cosas muy complejas. Y porque nos da miedo, porque no queremos pasar vergüenza, y es bien particular. Pero detrás de esta multiplicación de panes y peces, el verdadero milagro, y no voy a dejar de cansarme de decirlo, es la actitud del Señor Jesucristo. Por eso yo te invito a que escuches ese radioteatro cuando lo suban, que ya en esta semana yo creo que lo están subiendo. Yo quiero que tú lo escuches con detenimiento, porque el Señor te va a explicar este evangelio y te va a decir que detrás de la multiplicación de panes y peces, porque a veces nos quedamos igual que los discípulos, mirando a ver la canastilla con estos ojos humanos, nos vamos a quedar simplemente mirando el milagro de una multiplicación de panes y peces, porque siempre nos quedamos desde los sentidos humanos y no espirituales. Y el trasfondo de este pasaje es la gratitud del Señor. Uno de ellos, porque hay otros mensajes muy hermosos, pero es la gratitud, porque el Señor dice que Él siendo Dios, Él toma los panes y los peces siendo Dios, Él reconoce a mi Padre Dios, su Padre, que es Dios también, lo reconoce, levanta los panes y los peces, coloca su mirada en el cielo, ojalá eso lo hiciéramos en la comida, ¿no? La mirada en el cielo, gracias Padre, y bendice estos alimentos. Se los entregó y fue agradecido con nuestro Padre Dios. No me voy a cansar de estar diciendo, así me demoren en las conferencias, así sea un poquito más, pero no puedo yo dejar de decir que somos hijos de Dios amados y que tenemos que ser agradecidos por todo y por todo. Agradecidos. El verdadero milagro fue la actitud de agradecimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros no lo vimos. Y si tú te das cuenta, siempre se predica sobre la multiplicación de panes y peces. Y entonces todo lo que podemos dar de más y todo ese tipo de cosas no está mal. Pero lo importante es que aprendamos detrás de todo esto cuál es el contexto de este verdadero milagro. Porque el Señor siempre va a saciar, porque aquí está, por ejemplo, la misericordia de mi Señor, de cómo está pendiente no solamente de una actitud de alimentación espiritual, sino también de alimentación corporal, también de sanidades físicas. Pero detrás de la alimentación corporal y de la alimentación de sanidades está la alimentación espiritual, que es mucho más rica,
es mucho más hermosa. Incluso hasta posteriormente este pasaje, los hombres que comieron pan y peces los seguían a mi Señor, pero no por el milagro, sino simplemente por estar buscando que les saciara su estómago. Porque Él dice, ustedes están buscando que yo les dé de comer. Ustedes están buscando simplemente un milagro, pero no van más allá. No buscan al hacedor de milagros, sino simplemente buscan ese milagro y se quedan con el milagro. Entonces, fíjate que esto es bien interesante porque entonces es mirar una actitud que a veces nosotros nos quedamos simplemente en el milagro como tal y no trascendemos el milagro y no vemos al hacedor de milagros. O sea, la gente queda admirada cuando hay alguien que tiene un don de, por ejemplo, de sanidad o de liberación y siguen pendientes de buscar la liberación y la sanidad, pero no buscan al Señor que está detrás de ese predicador. No buscan al Señor y se quedan simplemente en una cuestión emocional. Bueno, y hay muchos más elementos pues, de este pasaje, ¿no? Y que de verdad, o sea, es muy importante que nosotros tengamos presente que solamente a través de ese elemento de gratitud realmente nosotros vamos a poder mirar y darnos cuenta de la cantidad de riqueza que nosotros tenemos realmente. Para el Señor pocas cosas son mucho y en las manos del Señor pocas cosas son mucho. Este es el segundo milagro, porque no es el primero, el segundo milagro que en ese momento nuestro Señor Jesucristo hace con la multiplicación de los panes y de los peces. Acordémonos que en el otro era específico, habían 5 panes y 2 peces. Este es el segundo, o sea, en el primero él venía en una predicación. Y en el segundo ya venían muchísimas personas enfermas. Y yo también puedo ver de este pasaje bíblico, Rafa, que el Señor nos está diciendo que cuando hay palabra de Dios presente, debe haber sanidades. Sí, debe haber sanidades. O sea, no solamente es calmar las necesidades físicas, sino hay sanidades. Y cuando hay sanidad, es impresionante el hambre del Señor, o sea, de quererse uno quedar allí, porque dice cuántas personas estaban allí con el Señor, que lo iban a buscar allí donde estaban, y allí se quedaban, o sea, estaban ahí, o sea, una cuestión es diferente cuando tú vas, obtienes el milagro y te devuelves, ¿no? Pero no, se quedaban allí, porque era fascinante para las personas tener la presencia del Señor. Y yo me imagino, o sea, debió ser algo extraordinario, algo espectacular, algo sensacional, o sea, algo indescriptible, el poder estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es como cuando tú estás tan enamorado del Señor que tú vas a la iglesia, obtienes obtienes tantas cosas y tú no piensas salirte de la iglesia porque es algo hermoso, algo sensacional, como que no quisieras que terminara de pronto si es un retiro o algo, porque tú te sientes tan bien allí, te sientes tan espectacular de tanto recoger sanación en tu corazón, de cuando tú eres libre de muchas situaciones. O sea, realmente aquí nos está mostrando cómo las personas estaban fascinadas, o sea, ellos estaban encantadísimos de estar en la presencia del Señor, y precisamente eso hace que pues está la inquietud de la comida, ¿no? La comida, ¿qué les vamos a dar? Es impresionante, algo importante que también veo yo acá es cómo el Señor toma esos 7 panes. Acordémonos, el pan nos reconoce o nos habla de la palabra de Dios. Y me parece curioso. 5 panes. No, es que son dos multiplicaciones, y en este son 7 panes. Y estos 7 panes, yo los miro y yo digo, ¿cuántos días a la semana de la semana tú tienes? Y dice, son 7. Son 7 y son 7 días que tú debes estarte alimentando del pan de vida. 7 días. Y Él lo repartió, o sea, 7 veces
esos 7 panes con los pocos pescados los parte a sus 12 discípulos, O sea, las 12 meses del año tú deberías estar comiendo la palabra de Dios. O sea, 7 veces, o sea, 7 días a la semana. ¿Cuántos meses? 12 meses. ¿Sí? Y es curioso cómo dice que lo que sobró, en este pasaje dice que se recogieron las 7 canastas de comida con los sobrantes. Eso quiere decir que cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, tienes para alimentar a otras personas 7 días a la semana, ¿cierto? 7 días a la semana. ¿Cuántos meses? 12 meses del año, porque fueron 12 discípulos, ¿no?, que estuvieron repartiendo. Entonces, es muy importante que nosotros miremos que cuando yo tengo el alimento de la palabra de Dios diario, no solamente me estoy alimentando yo, no solamente estoy sanando mis heridas y estoy perpetuando eso que el Señor hizo en ese momento específico de un retiro, de sentirte tú sanado, de sentirte tú liberado de muchas cosas, y tú al alimentarte de la palabra a diario, todos los meses del año, tú tienes para dar más palabra a otras personas. Tú te mantienes en ese maravilloso momento de ese que viviste a través de ese encuentro, porque es que cuando tú tienes un retiro, cuando tienes un encuentro con el Señor, de verdad que uno después de eso no quiere, que no se acabe porque estás tan bien, pero ese también tú tienes que mostrarlo cuando tú sales de ese retiro. Y ese también es: yo quiero estar nuevamente en la presencia del Señor. Yo quiero estar aprendiendo de lo que el Señor me dijo. Y por eso son 7 días a la semana, 12 meses al año, que yo debo seguir alimentándome. Porque es que el Señor espera que eso que me alimenta, yo se lo puedo transmitir a otras personas. ¿Cuántas veces puedo transmitirle a otras personas? 7 veces a la semana. ¿Por cuántos meses? 12 meses al año. Porque todos los días tú tienes un pan fresco para dar. Todos los días tú puedes compartir con alguien. Entonces, ¿cómo es de importante? Y esto es algo que me parece espectacular, ¿sí? Y son 2 momentos, ojo con esto, son 2 momentos de multiplicación de panes y peces que Él básicamente nos repite lo mismo, que tenemos que alimentarnos a diario para que realmente ese milagro que se da en tu vida, ese milagro de sanidad, ese milagro de liberación, ese milagro donde dejas de ser un ciego, un sordo, un paralítico, un tullido, o sea, donde tú te liberas de tantas cosas, se mantenga en tu vida. Porque nada haces que tú te sanes, que tú te liberes, que tú te levantes y al otro día sigas otra vez ahí, dormido. Si tú sigues en lo mismo y no empiezas a utilizar ese milagro, vuelves y quedas inválido, ciego, sordo. No, tú tienes que seguir alimentando tu milagro. Y alimentar tu milagro es alimentarte con la palabra de Dios. O sea, cuando tú quedas fascinado de algo, la presencia de alguien, una comida, tú quieres volver a repetir el momento. Entonces, si tú quedas fascinado con la libertad, si tú te quedas fascinado con la sanidad, si tú quedas fascinado con eso que encontraste en ese retiro, pues síguelo alimentando. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, porque eso es lo que el Señor nos quiere decir. No es solamente un momento, no, hay que seguirlo a diario, para que esa emoción, esa alegría, ese gozo que encuentras allí en ese retiro que posiblemente tuviste, o en esa conferencia que tuviste, o donde encontraste esa presencia con el Señor, se mantenga y no se apague. Porque el mal va a querer quitarte esa bendición. Pero es uno
quien se permite mantenerse en la presencia de Dios. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que nos mantengamos en su presencia, que nos mantengamos alimentándonos con eso que nos hizo el milagro. ¿Y qué es eso? La presencia viva de Dios, ¿o no? Claro, mi amor. Y fíjate que me parece tan particular, ya que toma lo de los 7 panes, también recogieron 7 canastas 7 canastas. llenas de alimento. O sea que el Señor no solamente hace una multiplicación como tal, recuérdate la palabra de agradecimiento, ¿no? Sino que de igual manera también hay una sobreabundancia. No se contenta con lo que únicamente con saciar tu barriguita, sino que ese alimento también se sobra para otras personas más. Inclusive los que quisieran llevar, se lo llevan, ¿sí? Qué interesante. A mí me parece eso tan espectacular porque el Señor no se cansa nunca de darte más allá de lo que tú le pides. Nunca se cansa. Y por eso es que volvemos al pasaje de los que buscan el milagro, los 10 leprosos, que me voy a seguir por mucho tiempo pensando en ese milagro que me parece tan espectacular. La de Bartimeo, que buscan el milagro. O sea, listo, yo te doy de comer. Pero el Señor no se contenta con eso, porque detrás del milagro está la salvación. Una sobreabundancia. O sea, porque no solamente es el saciar el estómago, sino tiene que haber algo más allá, ¿sí? Y es la salvación como tal. Esa sobreabundancia no solamente es que, porque a veces nos quedamos, como te digo, nos quedamos en el milagro, ¿no? Nos quedamos en, ¿qué pasó? Y yo creo que ni muchos se dieron cuenta, porque como había tanta gente, sino ellos no se dieron cuenta de la multiplicación de panes y peces. Muchos no lo vieron, solamente los discípulos, porque todos no lo vieron, o los que estaban cerca, ¿sí? Solamente ellos, porque no creo que los que estaban bien lejos, simplemente le llevaron de comer. Los discípulos me pusieron, es que el Señor me dio 4 panes, me dio estos panes y estos peces, los multiplicó. No, ellos se fueron repartiendo, porque había mucha gente. Por ejemplo, cuando estuvimos con el padre Pedro Núñez, el auditorio eran como más o menos unas 5,000 personas, como una especie de, un auditorio. Y cuando hubo la Eucaristía, ¿el qué hizo? Pues vinieron varias personas, varios ministros de la comunión, no de la Eucaristía, por favor, eso me lo corrigieron muy bien, no son ministros de la Eucaristía, el único ministro de la Eucaristía es el sacerdote, son ministros de comunión, por favor, ministros de comunión. Y entonces llegaron los ministros de comunión y eran bastantes, porque para llenar a 5,000, entonces les dieron el copón, los copones, ¿sí? Y para ir a distribuir la Sagrada Hostia. Entonces, y detrás de ellos iban también una persona que iba con un estandarte para tratar de ver dónde estaban estas personas, y tenían que moverse por todo lado para que no se tuvieran que mover, porque las sillas, hacer filas, pues muy complicado. Entonces imagínate 4,000 personas, y solamente 4,000 sin contar mujeres y sin contar niños. O sea que había bastante gente. Entonces fíjate cómo fue esa multiplicación de panes y peces, y cuánto no se demorarían. Se demoraron un buen tiempo, ¿sí? Y cuántas panes y peces no habrían allí. Imagínate, repartir, porque no era un pedacito nomás, porque un pedacito hay que repartir buena cantidad, porque de pronto alguien más comía más de un pan o un pececito. De pronto fue muchísima más la multiplicación, fue tanto, y ahora ponte a pensar que lo recojan, y son 7 canastas, el número 7 que particular, ¿no? Y viendo que tú estás, y que tú estás perfectamente hablando sobre lo de los 7 días de la semana. Y qué curioso, 7 días, ¿no? Todo el número 7, qué precioso. Pero más que, entonces le voy a apostar al chance, voy a hacer una rifa con el número 7, y el 7 va a ser de mi suerte, y me voy a comprar una candonga aquí, candonguita, candonga de acá. Un collarcito que tenga el número 7, y me voy a tatuar el número 7. Eso tampoco es la respuesta, así no es. Pero fíjate cómo el número perfecto, por esos 7 días en la semana, y uno descansó, ¿no? Pero esos 7 días realmente es para uno estarse saciando con el Señor constantemente, bien como tú dices.
pero el Señor siempre te da de más. Qué precioso el testimonio de la familia Cinco Flores, que tenemos el testimonio, busca testimonio de familia Cinco Flores, y lo precioso de cómo Marilinda, ¿verdad? Que Dios la bendiga, Dios bendiga ese precioso matrimonio allí en Oaxaca. Cuando estábamos allí, ella nos contó su testimonio de cómo renegó del Señor de una manera muy fuerte por una situación muy dura que vivenció en su vida. Pero después cambió su actitud y empezó a creer. Y le pidió un limoncito. Tal vez tú me has escuchado, pero necesitas que tú vuelvas a reactivar tu fe. Y pidió un limoncito al Señor, que se lo regalara de una manera sobrenatural, así jocosamente. Le dijo: papito Dios, tan lindo que eres tú, yo quiero que tú me regales un limoncito de manera sobrenatural. Quiero chupar un poquito de limón. Entonces se iban en su carro, se detuvieron en el camino, y ella se bajó así casualmente y tomó una fruta, y cuando se acercó al árbol era un árbol de limón. Entonces ella se dio cuenta que el Señor le había regalado ese árbol de limón, y qué curioso que ellos se hayan detenido al frente de un árbol de limón sin que lo estuvieran pensando. Ella inadvertidamente, porque se le olvidó lo que le había pedido al Señor. Pero al Señor no se le olvida lo que tú le pides, no se le olvida. Entonces, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Eso dice la palabra. O sea, por tanto, lo que tú le dices, Él lo cumple. Tarde que temprano, mi hermano, Él lo cumple. Así que ten paciencia. Y llega al arbolito, y entonces dice: ¡ay, Señor, qué lindo eres tú! Me regalaste un limoncito. Y el Señor le habla a su corazón y le dice: tú eres mi hija. Yo no me contento con un limón. Tú me pediste un limón, no te doy un limón, sino también te doy el árbol completo para ti. Si te das cuenta de la sobreabundancia. Pero nosotros, por ejemplo, ayer decíamos dentro de la diálogo, y bien decías alguna cosa muy linda anoche, Moni, y se lo decía después a toda la gente sobre el hecho de que tú ya tienes ese milagro. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si Mónica le tocó soportar a este hombre, si yo tuve que soportar a esta mujer, yo tuve que soportarla, así con su risita y todo, pero yo tuve que aguantarla. Quiere decir que Dios me dio a mí una sobreabundancia para poder soportarla. ¿Me están haciendo entender? Que si yo soy un hombre muy conflictivo, Dios le dio todas las herramientas a esta mujer para soportarme. O sea, que te dio la sobreabundancia. No simplemente el limoncito, sino que te dio un árbol completo para que tú tengas las herramientas necesarias para poder vivir en armonía y poder ayudarle a salvar a esta alma con tu testimonio. O sea, te dio todo, pero como no lo andamos mirando la canastica, andamos no confiando, andamos simplemente estando allí como: es que no quiero pasar vergüenza, yo simplemente quiero confiar en mí mismo y no confío en el Señor. Y aquí el Señor nos está diciendo: confíen en mí, que yo soy el hacedor de milagros. ¿Sí? Pero por encima de todo, yo te digo que si eres agradecido, las cosas van a ser muy lindas, agradecido. Me alegra mucho escuchar este pasaje, porque siempre me quedé con los 5 panes y 2 peces. Y aquí son 7, no dice el número de panes, no el número de peces, dice 7 panes y unos peces. Sí, nos dice, pero qué curioso, panes y peces. Sí, una comida específica. No dijo donas, ¿sí? No dijo arepitas colombianas, ni panes, que me encantan, ¿sí? No dijo eso, para nada. Ni pancakes, que es un pancakes. Es lo que comen aquí, ¿verdad? Sino eran panes y peces. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! Y se repartió. Pero también está, Moni, de cómo el Señor, esa misericordia tan linda, da de comer y busca tú satisfacer tu necesidad, así sea corporal. Pero busca siempre que tú te sientas bien, que te sientas cómodo, y nosotros renegamos de Él. ¿Y por qué a ellos sí y a mí no? ¿Y por qué a ellos sí les pasa eso y yo que oro y oro no me pasa lo mismo? Y esos que andan en el mundo tienen tanto dinero y les pasa lo más de bien, y mire cómo están allí, y ese carro que tienen ellos y yo solamente tengo un carrito de helados. ¿Sí? Yo tengo una cosa que no sirve. ¿Y por qué ellos sí y yo por qué no? Porque no eres agradecido, no has abierto tus ojos espirituales para que te des cuenta que tienes una grandeza impresionante, que tienes un grupo hermoso, una familia hermosa, tienes una comunidad linda, tienes incluso para comer. Hay muchas cosas y no somos agradecidos porque son unos mal agradecidos. Si lo digo más rápido suena más feo, ¿sí o no? Pero cuando digo mal agradecidos, como que suena bonito.
Pero si lo decimos más rápido suena como lo que a veces somos, malagradecidos. Y si le pones el tonito, es que tú eres un malagradecido. Como a veces se le dicen a los hijos, ¿no? Es que usted es un malagradecido, no se da cuenta acaso del papá que tiene, no se da cuenta usted que tal cosa, no se da cuenta. Fíjate que tenemos que ser personas agradecidas porque el Señor siempre nos da cosas muy lindas y nos da más allá de lo que le pedimos. Si tú te pones a mirar, lo vas a descubrir. Porque esas canastas las vas a ver rebosantes. O sea, las canastas que sobran. Ahí vas a tener para después saciar tu alimento, saciar tu hambre. Sí, porque el Señor siempre se ocupará de tu necesidad. Siempre. Él fue el que estaba preocupado por la gente que no estaba comiendo. Entonces hay que aprender a agradecer y hay que aprender a ver el milagro. Claro que sí. Bueno, y nos vamos porque me dijeron que yo era el que más hablaba. Ayer me lo dijeron, pero tengo que seguirlo comprobando. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Un abrazo. Bye. Chao.